Cuando me acepto a mí mismo, puedo cambiar. Conforme vamos entendiendo, reaprendiendo a sentir, cuidándonos más y tomando las riendas, nuestras sensaciones internas cambian y evolucionan. También los distintos aspectos que nos componen empiezan a encajar mejor entre sí, y con el tiempo que vivimos y nos sentimos más identificados con quienes somos. Las partes que forman nuestra personalidad están desarrollando todo su potencial y dejándonos ver recursos que teníamos y que desconocíamos. Aunque esto todavía no se esté produciendo, es bueno que imaginemos cuál será su ruta, de qué modo cada una de ellas puede regenerarse y convertirse en una versión mejorada de sí misma. Cada uno de nosotros tendremos que encontrar cómo son concretamente los distintos aspectos que nos componen, cómo y por qué se desarrollaron y las posibilidades que llevan dentro. El camino siempre es el mismo: entender los orígenes, desprenderlas del molde en el que se formaron, abrir la comunicación con el resto del sistema, combinar las perspectivas del pasado y el presente y dejar que adquieran una nueva forma, que encaje con las demás partes y con el momento presente. ¿Cómo uno puede encontrar a su increíble Hulk dentro de uno? ¿Recuerdan la serie esta del Increíble Hulk o Increíble Hulk, ¿no? Que se ponía todo verde, que estaba protagonizada por este actor Bill Bixby, ¿no? Que cuando se enojaba se le rompían los botones de la camisa y se transformaba en el Increíble Hulk, que era Lou Ferrigno, ¿no? Bien. El monstruo verde estaba lleno de rabia. La rabia de donde surge del trauma. Pervive esa rabia en el interior del protagonista y renace como un héroe capaz de encauzar esa rabia hacia fines importantes. Cuando era un niño, el protagonista ve como su padre, que lo usaba como conejito de India para sus experimentos, mata a su madre en medio de una discusión, y parece ser que ese recuerdo era lo que le había quedado encapsulado y bloqueado, ¿no? Y el niño no pudo expresar su rabia. Más adelante, cada vez que eso le venía, ese recuerdo, obviamente que estallaba, ¿no? Todos tenemos, así como el Bill Bixby, ese increíble Hulk dentro. Y justamente nuestros monstruos internos son como niños heridos, furiosos, adolescentes rebelándose contra el mundo. Son puro dolor. Es una rabia que no tiene fin. Si sabemos ver detrás de las conductas que han tenido, de las cosas que han roto, de las barbaridades que nos han dicho, lo que más necesitan esas partes sucederá. Alguien se habrá dado cuenta de cómo se sienten, de lo mucho que les ha dolido la vida, de que no pueden más. Y en el momento en que entendemos eso, aunque aún no se haya ido toda la tristeza y el sufrimiento, aunque siga habiendo más rabia de la que tocaría en base a lo que vivimos ahora, esta parte nuestra podrá empezar a jugar de nuestro lado y no tenerla como enemiga, ¿no? Probablemente o posiblemente, cuando esto empiece a ser así, lo notaremos en el momento en que tengamos que enfrentarnos a alguien que habitualmente nos puede y la voz nos salga más firme, con una seguridad que no es propia de nosotros. También podremos ver que nos enfadamos más, que estamos más irritables, que nos parecen mal cosas que antes pasábamos por alto, y aunque a los que nos rodean no les parezca del todo positivo, y aunque nosotros sabemos, ¿no?, que empezar a sentir eso que antes estaba adormecido es un avance, porque antes vivíamos desconectados, esta conexión con esa parte nos va a hacer sentir más fuertes
vamos a sentir más energía y no nos desplomaremos o decaeremos tan fácilmente como antes. Hemos iniciado la reconciliación con esta parte que ya no odiamos tanto. No vamos a sentir tanta rabia con nosotros mismos por ser débiles, por someternos. Y cuando nos vengamos abajo, no escucharemos en nuestra cabeza esos insultos, sino un, bueno, levántate una vez más y sal a tomar el aire. Podremos plantearnos los pros y los contras, los distintos aspectos a tener en cuenta. Nuestra visión va a ser más completa y vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Bien? Todo empieza a salir hacia afuera y no lo vamos a querer volver a esconder. Ahora vamos a hablar del fantasma que pudo descansar. El fantasma que pudo descansar. Recién hablábamos del increíble Hulk. Ahora estamos con el fantasma, ¿no? Ya en vez de llamarle monstruos internos a todas esas partes nuestras, le vamos a ver cuáles son los fantasmas. Son esas partes que están imbuidas del espíritu de determinadas figuras de nuestra vida. Reproducen conductas de personas que han tenido una gran influencia en nosotros, un gran poder o control. Es como si esa influencia persistiera en nosotros, ¿no? Aunque ya esa persona no forma parte de nuestras vidas o no convivimos con ellos, siguen en nuestro mundo, pero interno, o sea, no en el externo, sino en el interno, ¿no? Como diciéndonos que aún no han dicho la última palabra. Nuestros padres, parejas, profesores, compañeros, pueden haber tenido comportamientos tan patológicos hacia nosotros que alteraron por completo nuestro modo de funcionar. Su presencia fue tan fuerte que se introdujeron en nuestra mente y su eco ha persistido, aunque sea mucho tiempo después. Volvernos a resolver nuestra historia con ellos es imprescindible para que los fantasmas dejen de inmiscuirse en nuestra vida presente. Por eso, tenemos que sentarnos ante ellos y mirarlos de frente, como cuando éramos niños y veíamos sombras que nos asustaban. Encender la luz hace que muchas de ellas desaparezcan y veamos lo que realmente representan. Por ejemplo, un padre alcohólico que solucionaba todo a través de la violencia, que era incapaz de gestionar su propia vida, y su opinión es la menos autorizada de todas las que conocemos, la voz en nuestra cabeza que nos insulta, como él lo hacía, que repite las mismas frases de un juicio alterado por el alcohol. Estas historias de maltrato se remontan muchas veces varias generaciones atrás. ¿Queremos seguir con ese fantasma? Nuestra mente puede aprender de mejores modelos. Es normal que repita los viejos modelos de tanto haberlos oído, pero cada vez que escuchemos en nuestras cabezas las frases de nuestro padre, nos pararemos a recordar quién era realmente esta persona y nos diremos que podemos aprender a hablarnos a nosotros mismos de otra manera. Podemos ayudarnos con un ejercicio a tomar conciencia de esto. Imaginemos en nuestra mente, o dibujemos el aspecto que tendría la parte de nosotros, que nos dice lo que nos decía nuestro padre, o que tiene impulsos como los suyos, y que parece reproducir su comportamiento. Seguramente no queremos ser como esa persona, y ver esa imagen nos despierta el mismo modelo y el mismo rechazo que sentiríamos ante la persona de carne y hueso desde la que copiamos esas reacciones. Tomemos ahora una foto real de esa persona, o si no, imaginamos una foto mental, ¿no?
Dejamos de llamarle padre y nos referimos a él por su nombre de pila. Un momento importante del crecimiento de un niño es cuando deja de mirar a sus padres como figuras simbólicas, como los dioses de un pequeño mundo, y pasa a verlos como personas reales. Por tanto, tratemos de mirar la foto como si mirásemos a alguien ajeno a nosotros. ¿Qué pensaríamos de alguien así? Veríamos seguramente a una persona muy equivocada en la vida, a alguien mentalmente desequilibrado, a alguien que se destrozó a sí mismo y a los que lo rodeaban, una persona que nunca asumió la responsabilidad de sus actos y que si a veces lo hacía, no trató de enmendarlos. Le diremos a esa foto real o imaginaria que estaba muy equivocado, que lo hizo muy mal y que se perdió a toda su familia, que no supo verla ni comprenderla, que no entendía nada, ni siquiera se entendía a sí mismo. Hacemos recuento de cuántas opiniones sobre el mundo, sobre él y sobre nosotros nos transmitió, y le diremos que esa es su herencia y que renunciamos a ella. Después de todo, lo que él creía no son ni más ni menos que las opiniones de un hombre cualquiera, y no precisamente uno sano y equilibrado. Aparte de las consignas y las reglas que esa figura nos impuso, su modelo contribuyó mucho a nuestro aprendizaje de cómo sentir y cómo regular nuestras emociones. Cuando estábamos mal, vimos su cara de desprecio. Cuando estábamos asustados en nuestra habitación, se oían sus gritos de fondo. La rabia que nos daba la situación se convirtió en impotencia ante una rabia más grande que nos superaba. Sentimos mucho asco y mucha vergüenza por habernos criado con una persona así. Le decimos al hombre de la foto que nuestras emociones están bien, que es lógico que las hayamos sentido, pero que ahora no, que ya somos adultos, que podemos verlo todo ya desde un lugar distinto. Nos volvemos entonces hacia la parte de nosotros que copió de ese modelo y nos recordamos que la persona real es una cosa, pero eso que miramos es una parte nuestra. La miramos de nuevo y vemos qué aspecto tiene. Quizá nos damos cuenta de que se parece a nuestro padre, pero que no es nuestro padre. Y para ayudarle a evolucionar, le traeremos además todos los modelos sanos que hemos conocido, la gente que nos valoró, o que sabe expresar su rabia con seguridad y firmeza, y al no confundirla con la persona de la que esa parte nuestra aprendió, la vergüenza y el asco hacia ella irán diluyéndose, y la podemos mirar con aceptación y reconocimiento. Esto hará que los gestos de nuestro padre se vayan borrando de su cara, que su forma se vaya modelando de otro modo, y que se parezca cada vez más a nosotros. Esta parte ha de aprender a ser reguladora en lugar de desreguladora. Ahora, ante nuestros estados emocionales, puede decirnos cosas distintas, cosas que nos calman, que suavizan las sensaciones. Esto llevará tiempo, porque habremos de superar muchos miedos, mucho rechazo. Por eso tendremos que tener mucha paciencia, porque sabemos que se tarda mucho en dominar un nuevo idioma. Bien. Bien, eso sería en cuanto al fantasma. Hablamos de los monstruos del fantasma. Y ahora vamos a ver esto, que es una anécdota de cuando la señorita Rottenmeier fue a terapia y aprendió pedagogía moderna. En la serie de dibujitos animados Heidi, la del abuelito Dime tú, todos la conocemos, ¿no? Estaba la señorita Rottenmeier, que era la institutriz, que era severa y amargada, de la
niña esta Clara, la que estaba en silla de ruedas, ¿no? A Heidi la mandan a vivir un tiempo con esta Clara. La señorita Rottenmeier era una institutriz a la antigua, ¿no? Era hija de una madre fría, un padre autoritario, y no tenía otra referencia para educar a los niños que la de sus propios padres. Heidi pasó por muchas adversidades, pero tuvo un cuidador, ¿no? Que era su abuelito, que era muy emocional y sano, emocionalmente sano, cariñoso, comprensivo. Pero Clara no tuvo esa misma suerte. Perdió a su madre, tenía un padre ausente, y toda su niñez transcurrió junto a esa señora, la institutriz. Su personalidad se había adaptado a esa institutriz y creció como una niña apocada, bloqueada. La familia, toda esta familia se va recuperando con la llegada de Heidi a la casa, ¿no? Que logra que el papá de Clara esté más presente, que la señorita Rottenmeier hablando un poco su carácter. Pero vamos a ir un poco más allá. Imaginemos que la señorita Rottenmeier tiene la oportunidad de trabajar su historia personal en terapia y que entiende que copió el estilo de sus padres porque no había otro y que se da cuenta de hasta qué punto no había vivido una verdadera infancia y se va permitiendo cambiar sus perspectivas y sus puntos de vista. Consciente de que no tiene referencias sanas sobre cómo educar a un niño, empieza a estudiar pedagogía y descubre así lo equivocada que estaba con sus métodos. Los castigos, ya sean físicos o verbales, no funcionan para mejorar una conducta, y aunque consigan un cambio a corto plazo, a la larga la persona se va bloqueando más y más, su autoestima se va minando y crecen en ella sentimientos de incapacidad. Si ante ese bloqueo se responde con más castigos, el bloqueo no hace más que aumentar. Entonces la señorita Rottenmeier descubre la importancia de este refuerzo positivo, de dar un premio, ¿no? Emocional, de prestar atención, de señalar la parte que está correcta y que cuando alguien se equivoca, felicitarlo aunque sea por el intento, ¿no? Y aunque haya fallos, centrarse en ellos y repetirlos, ¿no? Si nos centramos solo en el error, aumentamos solo la parte errónea, ¿no? Entonces, la señorita esta empieza a aplicar esta nueva pedagogía y ve cómo mejora su forma de funcionar y su estado de ánimo. Nuestra parte crítica puede haber tenido una historia similar a la institutriz de este cuento, así que todos necesitamos una parte crítica que nos ayude a reconocer cuando nos equivocamos, porque sin esa parte crítica repetiríamos siempre los mismos errores, ¿no? Y no avanzaríamos. Pero es fundamental que si nuestra parte crítica ha aprendido modelos rígidos, autoritarios, penalizadores, entienda por qué lo hace y pueda encontrar otras maneras.